mi nombre es Mauricio Meléndez Obando, soy el presidente de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas y les voy a hablar sobre los parentescos entre los firmantes del Acta de Independencia, que forma parte del libro Los firmantes del Acta, Semblanzas y Genealogías que editó la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas. Conocer cuáles eran los parentescos entre los 28 firmantes de la que se ha considerado el Acta de Independencia de Costa Rica, fechada en Cartago 29 de octubre de 1821, es el objetivo de este breve análisis. Para el conocimiento de cada uno de los signatarios y sus antecedentes familiares inmediatos, se puede consultar las semblanzas de ellos, donde se destacan las principales actuaciones antes y después de la firma del acta, y por tanto facilitará la comprensión de su relevancia social, política y económica durante el periodo colonial y post-independiente. Para el conocimiento genealógico de cada firmante y sus esposas, el libro dispone de 39 tablas genealógicas que incluyen la ascendencia de cada uno de ellos hasta sus tatarabuelos. Nuestro análisis genealógico será detallado, aunque no exhaustivo, en cuanto a los 28 signatarios del acta, excepto Juan Manuel de Cañas, Rafael Francisco Cejo, José María de Peralta y Vicente Fábrica, cuyos orígenes están fuera de lo que era la provincia de Costa Rica. Es decir, 14,3% de los firmantes no nacieron en Costa Rica. No obstante, en el caso de los dos últimos, tomaremos en cuenta a sus cónyuges, pues sus matrimonios los vincularon políticamente con familias de Costa Rica. Por otra parte, Cañas se casó con una nicaragüense, nacida en Granada, y Rafael Francisco Cejo fue soltero. Tampoco se tomará en cuenta en este trabajo a las amantes que se ha podido localizar para algunos de nuestros personajes. Coincido con Obregón Loría en que el acta del 29 de octubre no es propiamente un acta de independencia, pues pese a la proclama de separación de España, a la vez se anexó al Imperio Mexicano, por lo que en términos efectivos seguía Costa Rica siendo parte de otra nación. Sin embargo, como bien explica Sáenz Carbonell en la introducción de este libro, mediante la firma de este documento, se concretó la separación definitiva del Reino de España. Pese a que el estudio que se realiza en este apartado se podría enlazar a la prosopografía, nuestro enfoque es fundamentalmente genealógico, aunque tendrá características de una biografía colectiva de un grupo de actores sociales identificados por una característica común. En este caso, los signatarios del Acta de Independencia como representantes del grupo que detentaba el poder máximo en la entonces provincia de Costa Rica. Uno de los aspectos que sobresale es que 27 de los 28 firmantes, es decir, el 96%, eran considerados miembros de la hidalguía o la baja nobleza. Y de estos, 24 habían nacido en la provincia. De estos 24, 19 nacieron en Cartago y estaban vinculados a la capital, 2 habían nacido en San José, 2 en Heredia y 1 en Bagaces. 8 del total, un 28%, estaban vinculados con el ejército. La mayoría de ellos eran dueños de haciendas ganaderas, casas en la capital o en los pueblos en que vivían, y aunque algunos signatarios no eran esclavistas, 22 de ellos, casi el 80%, venían de familias que poseían esclavos y contaban con servidumbre. Asimismo, muchos de ellos mantenían fuertes vínculos con la alta jerarquía eclesiástica e incluso había 4 sacerdotes firmantes del Acta de Independencia, es decir, un 14%. En Costa Rica, como se sabe, la noticia inesperada de la independencia no causó gran revuelo, ni fue recibido con vivas ni júbilo, según algunos estudiosos, porque la provincia ya gozaba de gran independencia en el manejo de sus asuntos. Hermanos, primos y tíos. Ahora nos abocaremos a establecer 2 aspectos que consideramos importantes desde el punto de vista genealógico. A. ¿Cuáles son los parentescos cercanos más comunes entre los firmantes? Y B. ¿Cuáles son las raíces lejanas más frecuentemente compartidas por los signatarios a partir del periodo de la conquista y los primeros años de la colonia? Es decir, más o menos 1561-1600. Uno de los elementos que inmediatamente llamará la atención es que hubo varios grupos familiares cartagineses de la baja nobleza con fuerte presencia entre los firmantes. Alvarado, Bonilla, Carazo, Peralta, Oriamuno, Sáenz, Calvo y López del Corral sobresalen entre todos.
El análisis detallado lo podrán ver en el artículo propiamente y aquí les haré un breve resumen de los aspectos estadísticos y de las familias presentes. Entre los parentescos más próximos destaca la familia Alvarado, de la que hay 10 firmantes del acta. Era un tío con varios sobrinos. También tenemos la familia Bonilla con 8. Tenemos los Oriamuno con 4, que eran 2 hermanos con un sobrino y un sobrino nieto. Los Carazo, que eran 3 hermanos. Los Peralta, que era padre y 2 hijos. Los Calvo Abarca, los Sáenz y López del Corral. En cuanto a porcentajes, Alvarado da 46% de firmantes, Bonilla 42%, Oriamuno 21%, Carazo 17%, Peralta 17%, Calvo Abarca 64%, Sáenz 64% y López del Corral 17%. Los detalles los podrán ver directamente en el libro. Tenemos también que ya en los parentescos más lejanos, es decir, que ya son más allá de tatarabuelos compartidos, tenemos los siguientes grupos familiares. Alfaro Gutiérrez son 23 firmantes para un 80%, Chávez Alfaro 21 para un 75%, López de Ortega la misma cantidad, Calvo ya en su sentido más antiguo son 19 con 67,9%, los Méndez de Sotomayor 18 con 64,3%, que por cierto por los Méndez de Sotomayor los costarricenses se vinculan a la realeza europea actual y del pasado. Peláez y Vázquez de Coronado con un 16 personas serían 57%, Abarca 15 con un 53%, Ocampo Golfín 15 con un 53%, Pereira Cardoso 14 con un 50%, Solano con 13, 46% y Alarcón Chacón con 32%, que son 9 firmantes. Como conclusiones generales podemos citar que, como es de esperar en un grupo homogéneo que detentó el poder local durante todo el periodo colonial, en la entonces provincia de Costa Rica, en que el orden y el origen hidalgo o la baja nobleza les permitía estar en la cúspide de la sociedad, los firmantes del acta de 1821 eran todos considerados, salvo uno que veremos más adelante, hidalgos. Todos eran hijos y nietos de varones que ocuparon las principales posiciones políticas, militares y económicas y de las mujeres de su misma extracción social. Los miembros de esta familia fueron alcaldes, regidores, procuradores, síndicos, capitanes, sargentos mayores, oficiales de la Real Hacienda, vicarios de Cartago, canónigos de la Santa Iglesia Catedral de León, comisarios, alguaciles del Santo Oficio, tenientes en los valles occidentales y en la ciudad de Esparza, gobernadores interinos y la mayoría fueron hacendados, comerciantes y dueños de esclavos. En ese momento histórico, indudablemente, sí se podía hablar de una dinastía de los conquistadores, donde es muy fácil determinar cuáles familias estaban vinculadas al poder o quiénes podían tener acceso a las altas esferas del poder más fácilmente, según los orígenes familiares que ostentaran. Por supuesto, la mayoría de la población costarricense del presente comparte los mismos orígenes remotos al momento de la conquista y primeros años de la dominación española, pero hubo distintas ramas de las familias de un mismo conquistador que podían determinar el acceso al máximo poder político, militar y eclesiástico antes de 1821. El único que no pertenecía a este grupo era sin duda el bachiller Rafael Francisco Osejo, quien había logrado cierto poder y prestigio por su sólida formación académica. Él había nacido en la provincia de Nicaragua y era muy posiblemente pardo, mezcla de español, indio y negro, si nos atenemos a diferentes referencias. José María Figueroa lo dibuja negro. Su biógrafo Chester Zelaya lo cita como indígena o mestizo en un primer trabajo y luego ya se decanta por mestizo. Su vinculación con Sutiaba, pueblo indígena, lo acerca a las raíces aborígenes, y Castro Tosi lo cita como sambo, es decir, mezcla de indio y negro. Al observar los cuadros genealógicos se pueden comprobar la costumbre inveterada del matrimonio de las mujeres criollas con españoles peninsulares, hidalgos, o que se consideraban tales, quienes solían conservar las principales posiciones de poder. Asimismo, algunas familias de arribo reciente, para el momento de la independencia, como la Peralta, recurrían a políticas matrimoniales gracias a las que se vinculaban con mujeres
u hombres representantes de la élite local. Del análisis de las genealogías de los firmantes del acta resalta también un hecho interesante referido a la línea mitocondrial, es decir, la línea uterina o la línea matrilineal exclusiva, y es que 13 de los signatarios descienden por esta vía de doña Eugenia de Abarca, es decir, 46,4% del total. A su vez, doña Eugenia era hija de doña Magdalena de Chávez, que era nieta de doña María de Alfaro y que era bisnieta de doña Catalina Gutiérrez de Jaramillo. Y esta era tataranieta de Magdalena Gutiérrez, quien se supone procedía de Guatemala. Valga decir que esta línea mitocondrial es bastante frecuente también en las esposas de los firmantes del acta. Familias que destacarán en el siglo XIX como Castro, por Rodríguez de Castro en su origen, Fernández Martínez o Fernández de Acosta, están apenas representadas entre los firmantes. En el primer caso, un firmante, Gregorio José Ramírez, y la esposa de otro. Y en el caso de la segunda, solo Ángela Corrales, también esposa de Echandi Hidalgo, y tataranieta de María Fernández de Acosta. Incluso Mora, descendientes del sargento Baltasar de Mora y Lucrecia Martínez Enríquez, todavía no aparecen entre los firmantes ni sus cónyuges. Algunos de los miembros de estas tres familias, Castro, Fernández y Mora, eran parte de la élite de la Villa Nueva de San José, desde el segundo tercio del siglo XVIII, que luego de la independencia pasan a ser élite nacional, entre comillas, copando buena cantidad de los altos cargos públicos durante todo el siglo XIX. Por otro lado, las raíces indígenas están ausentes en la mayoría de los firmantes. Se sabe que don Francisco Sáenz Ulloa, firmante del acta, tenía algo de ascendencia indígena, pues su padre, don Manuel Sáenz Alvarado, fue consignado como mestizo en la partida de bautizo, al igual que algunos hermanos suyos. Suponemos que tal ancestría le proviene de su abuela paterna, Ana Morales, de quien no conocemos mayor detalle. Asimismo, don Cipriano Pérez Arias y don Bernardo Rodríguez Alfaro, firmantes del acta, descienden de Catalina Tuya, también conocida como Catalina Pereira, india de Curriabat, nacida hacia 1574, quien tuvo hijos con varios españoles. Paradójicamente, aunque la huella genealógica de Catalina Tuya apenas se empezaba a reflejar en las esferas del poder, en los albores de la independencia, después de 2 siglos, 25 de los 46 presidentes de la República tienen esta sangre, es decir, un 54,3%. Y 2 más si añadimos que son casos dudosos. En 1821 era apenas un 7,1% de todos los firmantes del acta que la tenían en su árbol genealógico. En el 2021, 58,7% de los presidentes la tienen como antepasada. Don Cipriano también proviene del ayudante Baltasar de Ortega, mestizo, hijo de María López India y el capitán Juan López de Ortega, conquistador de Costa Rica. Y es igualmente descendiente de Francisca Jiménez, hija de Gracia, indígena o mestiza, y Domingo Jiménez, conquistador de Costa Rica, apodado el Coplero por la posteridad. Resulta que don Cipriano Pérez es el signatario con más antepasados indígenas, en realidad antepasadas. Finalmente, la huella africana entre los firmantes es mínima. El único signatario que se reconocía tenía ese origen era el bachiller Osejo, como ya dijimos, oriundo de Nicaragua. Sin embargo, es posible que el mismo don Cipriano Pérez tuviera un pringue de sangre africana, como descendiente de Francisco de Fonseca, conquistador de Costa Rica, de quien dice el historiador Carlos Meléndez, era hijo de mulato. Así pues, y de manera excepcional, don Cipriano sería el único firmante nacido en Costa Rica que tenía las 3 raíces básicas que dieron origen a los pueblos hispanoamericanos de hoy. No obstante, en el siglo XXI, para un costarricense promedio, e incluso en las esferas del poder o en las familias provenientes de la antigua élite del siglo XIX, es mucho más frecuente tener hoy ese origen trihíbrido, español, indio y africano. Así, por ejemplo, los últimos 4 presidentes de la República, Óscar Arias Sánchez, Laura Chinchilla Miranda, Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Alvarado Quesada, tienen en su genealogía españoles, indias y negros. Los 4 descienden de Catalina Tuya, indígena curridabateña ya mencionada, entre otras, e incluso Arias, Chinchilla y Alvarado descienden de esclavos del periodo colonial.
y por su parte Solís proviene de afroantillanos del siglo XIX, por lo que se convirtió en el primer presidente costarricense con estos orígenes. Muchas gracias.